Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad Weight Room? Les doy la bienvenida a este segundo video que para mí en especial es súper interesante, pieza fundamental de todo lo que hacemos en el trabajo de RF en campo. Y bueno, ¿se acuerdan de Miguelito Faraday? Ese físico Miguel Faraday. Bueno, este bloque en especial habla mucho del trabajo que él hizo durante la investigación alrededor del electromagnetismo. Y bueno, Michael Faraday, si recuerdan el video pasado, platiqué que diseñó o fomentó lo que conocemos como la ley de la inducción electromagnética. Si alguno de ustedes nunca ha escuchado hablar de la ley de la inducción electromagnética, esa ley es fundamental no solamente para los micrófonos inalámbricos o el RF, es fundamental para muchas etapas de los equipos de audio o lo que denominamos cadena de audio. La ley de la inducción electromagnética la puedes encontrar desde lo que es un transformador, lo que es un altavoz, obviamente lo que es un micrófono dinámico como lo conocemos, micrófonos de cinta, y obviamente es pieza fundamental, como lo acabo de mencionar, de lo que es el trabajo de radiofrecuencia o el trabajo de RF. Bueno, ¿qué es la ley de la inducción electromagnética? Bueno, imagínense que Miguel Faraday, Miguelito, hizo un experimento en donde él tenía un imán y cuando el imán lo empezaba a mover dentro de un elemento que conocemos como inductor, él se dio cuenta que por medio de un medidor de voltaje había una medida o estaba haciendo una medición de energía a través del embobinado. Eso es algo súper interesante porque imagínense que un imán puede generar corriente en el embobinado. A eso se le llama inducir energía en el embobinado. Debido a esa situación en donde el imán está induciendo una señal eléctrica al embobinado, por eso Miguel Faraday definió a esta ley como la ley de la inducción electromagnética. Ahora imagínense que yo estoy viendo que un imán está generando una señal eléctrica en un embobinado, pero si lo vemos al revés, es curioso y súper interesante porque también se genera el mismo fenómeno a la inversa. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, eso lo podemos entender a partir de una ley o una regla que es muy conocida en la gente que estudia electromagnetismo y obviamente trata de aplicarlo a diferentes elementos, que se conoce como la regla de la mano derecha. ¿Qué es la regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha es súper importante, obviamente, para poder entender este fenómeno que descubrió Miguelito Faraday, pero de manera inversa. ¿Qué nos dice la regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha nos dice que si hay un flujo de corriente en esta dirección en específico, entonces esa corriente o flujo de electrones va a crear un campo magnético que gira alrededor del cable de esta forma, rotando de esta forma. Ahora, por otro lado, si la corriente viene de regreso, también se va a volver a crear un campo magnético, pero que gira hacia el otro lado. A esa regla le llamamos la regla de la mano derecha y es una regla fundamental para para resolver, mejor dicho, muchos de los problemas que nos encontramos en campo y obviamente para entender cómo funcionan elementos súper elementales en el RF, como son las antenas. El hecho de entender la ley de la inducción electromagnética les va a dar las mayores herramientas para poder resolver problemas en campo que no solamente tienen que ver con el RF, sino con otras partes de los elementos de la cadena de audio. Y hay muchos ejemplos que a mí se me vienen a la mente en donde ustedes pueden entender cómo se relaciona el entender el electromagnetismo con los problemas que tenemos en campo. A mí se me ocurre uno que es muy interesante y a veces muy poco comentado, que se conoce como crosstalk o diafonía. ¿Qué es el crosstalk o qué es la diafonía? ¿Tú alguna vez lo has escuchado? Bueno, si no lo has escuchado, qué bueno que no lo has escuchado porque de eso se trata específicamente este video. Poder hacer la relación entre la ley de la inducción electromagnética, la regla de la mano derecha y los problemas que tenemos en campo. ¿Qué es la diafonía o el crosstalk? Imagínate que si yo acabo de comentarte que entendiendo la regla de la mano derecha, en donde un flujo de corriente genera un campo magnético alrededor y que ese campo magnético a su vez puede inducir una señal eléctrica hacia un conductor, imagínate que yo tengo un diseño de una placa de una mezcladora. Esa mezcladora tiene obviamente sus pistas en donde fluye la señal eléctrica que en sí es la señal de audio. Esa señal eléctrica tiene características de voltaje, pero también es corriente porque hay flujo de electrones. Entonces, ese flujo de electrones va a crear un campo magnético que gira alrededor dependiendo de la dirección hacia donde esté fluyendo esos electrones. Entonces, si yo tengo dos pistas en una placa electrónica
que llevan señal de audio, la señal que lleva esta pista por el flujo de corriente va a crear un campo magnético que gira alrededor de esa pista. Como esta pista está muy pegada a la otra, ese campo magnético le va a inducir una señal eléctrica a esa pista. Y resulta ser que como ese campo eléctrico es en sí la señal de audio, curiosamente es probable que en este lado de esta pista se escuche la información o el audio que lleva esta pista. A ese fenómeno o a ese problema, porque realmente es un problema, si tú tienes un canal en donde se escucha el bombo y en el segundo tienes la tarola, tú no quieres que en el canal 2 se escuche el bombo y la tarola. Entonces, a ese fenómeno se le conoce como diafonía o crosstalk. Lo más interesante es que el entender este fenómeno tiene que ver totalmente con entender el fenómeno de la inducción electromagnética. Ese es uno de los casos. Ahora, se me viene a la mente otro ejemplo maravilloso que siempre está presente en la vida diaria de los que nos dedicamos al audio. Siempre nos han dicho en las escuelas, en diferentes lugares, y obviamente aquí en Weight Room te lo voy a volver a comentar, que es totalmente malo o totalmente incorrecto poner cables de audio junto con cables de alimentación que lleven corriente para obviamente alimentar equipos que se estén usando en el escenario. Bueno, ¿cuál es la razón de ser de eso? Siempre nos han dicho que poner dos cables de corriente junto con un cable de señal de audio induce un problema de ruido a la señal de audio. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Siempre lo hacemos de manera natural, no ponemos los cables juntos, pero nunca entendemos por qué. La razón es la ley de la inducción electromagnética. Si yo pongo un cable de corriente al lado de un cable de audio, lo que va a pasar es que ese cable de corriente, por llevar ese flujo de electrones, va a generar un campo magnético que otra vez gira alrededor. ¿En qué punto rota? Rota dependiendo de si la corriente fluye para acá, rota para acá. Si la corriente fluye para acá, rota para el otro lado. Pero al final siempre se genera. Entonces, ese campo magnético que el cable de alimentación está generando le va a inducir ruido a la señal de audio. Y obviamente ese es un problema porque nosotros queremos que la señal siempre llegue limpia. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos los cables, ¿ok? Otro ejemplo maravilloso, que ese ejemplo a mí me encanta siempre mencionarlo porque tiene que ver directamente con otra forma de quitar ruido. Cuando ponemos un cable en forma de 8, ¿no? Un cable en forma de 8. Siempre nos han dicho que cuando queramos quitar ruido, siempre es importante poner los cables de alimentación en forma de 8. O cuando queramos quitar alguna inducción de ruido, el cable en forma de 8. La pregunta del millón es ¿por qué en forma de 8? Bueno, resulta ser que si uno analiza eso a partir del concepto de la ley de la inducción electromagnética, un cable recto genera un campo magnético de esta forma, ¿ok? Pero si yo pongo un cable en forma de 8, este movimiento que viene por acá genera un campo magnético que rota de este lado, pero cuando viene de regreso, el campo magnético gira hacia el otro lado. Entonces, un campo magnético rotando de este lado y un campo magnético rotando hacia el otro lado, en el aire automáticamente se cancelan o se atenúan. Entonces, de esa forma yo puedo controlar la problemática de ruido en un cable de esa forma. Y hay miles de ejemplos que podríamos mencionar alrededor de la ley de la inducción electromagnética. Otro ejemplo que se me ocurre así de manera rápida son los transformadores. Esa es una cosa maravillosa, los transformadores. ¿Qué es lo que realmente es un transformador? Bueno, un transformador lo que hace es recibir una señal eléctrica, ¿ok? Esa señal eléctrica pasa por un embobinado. Todos sabemos qué es un embobinado. Bueno, un embobinado, si queremos verlo de una manera muy sencilla, es un amplificador de campo electromagnético. En el transformador, ese campo eléctrico va a generar un campo magnético que gira alrededor y gira en el mismo sentido que obviamente todos los campos que se están generando en el embobinado. Por lo tanto, si los dos campos giran para el mismo lado, se van a amplificar. Entonces, lo que realmente es un transformador es poder hacer que yo pueda controlar la intensidad de un campo magnético, ¿ok? Y ese campo magnético, al estar obviamente acoplándose al aire y tener otro elemento cerca, conductor, que es otro embobinado, va a generar una señal eléctrica que fluye hacia el otro lado. Esa señal que se induce hacia el otro lado
obviamente tiene que ver con la ley de la inducción electromagnética. ¿Qué le induce? Una señal eléctrica, que en sí tiene que ver con el campo magnético y eléctrico que este lado está generando. Esa es una cosa maravillosa porque nos sirve para muchas cosas, para poder hacer que de un lado tengamos un cierto nivel eléctrico y lo bajemos en intensidad, con la idea de poder separar ruidos que no queremos que estén presentes, o podemos no solamente bajar, podemos aumentar la capacidad de corriente simple y sencillamente por el uso de esos dos elementos alrededor de lo que tiene que ver con la ley de la inducción electromagnética. Entonces, si se dan cuenta, comunidad de Wave Room, la ley de la inducción electromagnética es una cosa maravillosa. Podría darles muchísimos más ejemplos y de hecho, un ejemplo que se me ocurre, amigos, para poder cerrar el concepto de la ley de la inducción electromagnética y que aparte es súper interesante para todos nosotros, es cómo funciona un altavoz. Un altavoz está compuesto de un magneto y de un embobinado que obviamente tiene pegado un diafragma que en sí es la bocina que vemos obviamente en la caja, ¿no? Entonces, si entendemos la ley de la inducción electromagnética, vamos a entender cómo funciona también la bocina en sí. Bueno, ¿cómo funciona? Esta bocina se conecta a un amplificador. El amplificador le entrega una señal, que en sí obviamente es la señal de audio. Esa señal que fluye por ese cable llega al embobinado y el embobinado, como lo platiqué, es un amplificador de campo electromagnético. Entonces, viene la corriente del amplificador. Esa corriente genera un campo magnético que gira alrededor del cable. Cuando llega al embobinado, ese campo electromagnético se amplifica y cuando ese campo magnético se alinea con el campo magnético del imán que tiene, entonces cuando las cargas son iguales, se repelen y en ese momento la bocina sale hacia afuera y se mueve. En ese momento, cuando sale, se alinean de nuevo la parte positiva y la parte negativa de esos campos magnéticos y entonces se atraen y la bocina regresa. Esa es una situación fabulosa, amigos. ¿Por qué? Porque en este momento preciso les estoy explicando por medio del entendimiento de la ley de la inducción electromagnética cómo funciona un altavoz. Entonces, la ley de la inducción electromagnética es la base no solamente de la radiofrecuencia, sino de muchas de las etapas de audio. Nos ayuda obviamente a acoplar señales, nos ayuda a entender por qué podemos tener ruidos y en el caso específico de este curso, que es un curso de radiofrecuencia, es el elemento principal para poder entender el elemento de radiación o de recepción más importante en el RF, que es la antena.